Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Tania Alejandra Sanabria Barbosa y el día de hoy con mi compañera Daniela Quintero vamos a exponer el tema de identificación y conceptualización de los contratos privados en Colombia. Tabla de contenidos. Primero, contratos. Segundo, contratos privados. Tercero, lucro cesante y daño emergente. Cuarto, responsabilidad civil contractual y extracontractual. Quinto, conclusiones. Introducción. Este trabajo trata de que como estudiante comprenda los aspectos básicos y la clasificación de la contratación privada en Colombia, a fin de conocer sus ventajas y flexibilidad en comparación de la contratación privada. Primero, contratos. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un documento en donde nacen las voluntades de dos o más personas en un acto en el cual una de las partes se obliga con otra a prestar sus servicios a cuenta ajena y bajo el poder de dirección del empresario a cambio de una retribución. Hay dos tipos de contratos, el privado y el civil. El contrato privado, que es en donde dos o más personas naturales o jurídicas que no pertenecen al sector público acuerdan y determinan situaciones que beneficiarán a ambas partes. Para verificar su validez, este debe de ser registrado en un acto público como notaría. Un contrato civil. Un contrato civil es un acuerdo que se rige bajo el Código Civil. Este funciona para la prestación de servicios en el cual no existe dependencia ni subordinación. Contratos nominados e innominados. Los contratos nominados son aquellos que aparecen en el Código Civil con un nombre que les denomina, como por ejemplo los contratos de compra y venta o los contratos de permuta que se encuentran en el Código Civil en los artículos 1849 y 1850. Los innominados, por otra parte, son los contratos que no figuran en ninguna ley, pero por contener elementos generales de cualquier contrato, surgen efectos en las partes que los suscriben. La diferencia entre estos dos contratos nominales y innominados, en definitiva, la define la aparición o no en el Código Civil, lo que quiere decir que esto no afecta la validez de las obligaciones asumidas al firmar un contrato. Contratos comerciales y laborales. Los contratos comerciales son acuerdos suscritos que realizan entre los hábitos comerciales y mercantiles para construir relaciones con el fin de que las personas jurídicas y naturales generen una ganancia de los derechos y obligaciones derivados de un contrato. Es una serie de contratos con los que los contratos particulares pueden llevar a cabo determinados negocios. Los contratos laborales están regulados por el Código Sustantivo de Trabajo en su artículo 22 y siguientes. Estos hacen referencia a los acuerdos en los que el trabajador o una o varias personas conocidas como empleador y empleado, en el cual se establecen salarios, horarios, el cargo y actividades que van a desempeñar. Es una serie de contratos con los que se puede llevar a cabo la obligación de prestación de servicios y remuneración, como lo son el contrato fijo, el contrato a término definido o el contrato de hora labor. Segundo, los contratos privados y sus consecuencias. Los contratos privados y sus consecuencias que se producen por su incumplimiento. Una de las principales consecuencias que se puede derivar del incumplimiento de un contrato privado es que el acreedor pueda exigir la ejecución o su equivalente económico, así como, en su caso, la indemnización de los daños causados. Un contrato puede ser incumplido por una de las partes conjuntas y una vez que esto sucede, se debe adoptar la mejor manera de abordar problemas causados por el incumplimiento. Asimismo, un contrato se considera incumplido cuando llega la fecha pactada para su ejecución y este no se cumple o se cumple parcialmente. Existen varios principios para estos casos y algunos de ellos es el principio del abuso del derecho, el principio de la autonomía o de la voluntad, el principio de la buena fe, el principio de la consensualidad, el principio de la costumbre y el principio del error común. Buen día, mi nombre es Daniela Quintero Leal, hago parte del grupo 212. El lucro cesante
Es una restitución económica por el dinero o ganancia o renta que una persona deja al percibir como consecuencia de un perjuicio o daño que se ha recibido por parte de un tercero. En cuanto al daño emergente, es una restitución económica que realiza un tercero por un daño causado ante un bien. Con esta indemnización se busca reponer una totalidad del bien del daño o casos que apliquen repararlo. Un error común que se logra distinguir del lucro cesante a los daños emergentes es pensar que los daños emergentes son pérdidas financieras ya sufridas, mientras que el lucro cesante son pérdidas financieras a futuro. Definir la responsabilidad civil contractual y extracontractual. La responsabilidad civil contractual consta de una acción jurídica que se define ante una doctrina profesional como aquella que surge un incumplimiento o de cumplimiento incompleto ante una obligación establecida en un contrato válido. Además, este fundamento tiene origen en el artículo 1602 del Código Civil colombiano. En cuanto a la responsabilidad extracontractual, existe un vínculo contractual previo entre el perjudicado y el responsable. El daño no es una consecuencia ante una circunstancia, sino que es una responsabilidad que se puede encontrar dentro del Código Civil a partir del artículo 2341. La responsabilidad contractual surge exclusivamente de un acto del autor que opta por incumplir el contrato, mientras que la responsabilidad extracontractual puede surgir ante un acto de un tercero o de un externo, así sea como un caso fortuito o de fuerza mayor. Conclusiones. La contratación en Colombia tiende a diferentes temas a tratar, pues es un tema muy extenso, el cual debemos tener en claro cuáles son los tipos, clasificaciones o términos usados, además de las causas por incumplimiento, entre otros. Para poder este tema es que está regido a una gran variedad de normas, artículos y leyes, entre otras. Muchas gracias por ver hasta aquí. Este fue el tema de identificación y conceptualización de los contratos privados en Colombia. Muchas gracias.